quería retomar un poco las últimas palabras en el sentido, decía que hay un marco jurídico internacional sumamente importante y eso es valedero. Hay un marco jurídico nacionales, pero lamentablemente si no se implementan, podemos caer en que la mayoría de los países suscribimos tratados internacionales, hacemos algunos ajustes en nuestra legislación, pero después no le damos seguimiento. Y eso es el gran problema, no solamente en este tema, pero en la mayoría de los temas en materia de derechos humanos, que siguen teniendo una deuda pendiente muy fuerte en relación con las personas que se tendrían que beneficiar justamente de estos avances jurídicos que la comunidad internacional lo elabora. Y eso es así, porque si se hubieran cumplido, se hubieran puesto en práctica las normas, tanto internacionales como nacionales, se hubieran implementado planes de acciones, se hubiera perseguido a las personas que violan los derechos de estas, en este caso de niños y niñas, evidentemente la situación sería distinta y no tendríamos el día de hoy 215 millones de niñas y niños que trabajan en condiciones de la peor forma de trabajo infantil, que incluyen también la explotación sexual y laboral. Entonces, estas iniciativas son importantes para los países, pero hay que hacer mucho más, no solamente ratificar y suscribir acuerdos internacionales. Hay mucha responsabilidad por parte de las autoridades políticas, de los gobiernos en esta región y en el mundo. Es tan importante la situación y tan delicada que dos de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, en los cuales todos los países se han preocupado para rendir cuenta en el 2015 de una mejoría sostenible en relación con varios derechos, abordan justamente ese tema. Uno es el de erradicar la pobreza extrema y el de asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza privada. Eso es sumamente importante porque el tema de trabajo infantil y educación, como veremos un poco más adelante, están estrechamente vinculadas. Entonces, estos dos objetivos resultan determinantes para combatir las peores formas y prácticas de trabajo infantil. En el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, no voy a adentrarme en la excelente presentación anterior en donde se hizo un marco en relación con los distintos instrumentos de la OIT, pero sí me voy a concentrar exclusivamente en la Convención de Derechos del Niño y en lo que el Comité de Derechos del Niño ha señalado en relación con este tema. Entonces, en relación con el sistema universal, tenemos que partir de la base que nosotros nos basamos en dos principios. Toda la estructura jurídica internacional se basa en dos grandes principios. El tema de la igualdad y la no discriminación. Toda la estructura internacional de protección está basada en eso. Todos nacemos libres, iguales, y eso es el concepto fundamental que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos cada uno de los instrumentos internacionales que se elaboran. Sin embargo, cuando nosotros adentramos a analizar situaciones más específicas en relación con algunos grupos más vulnerables, como en el caso de la mujer, como en el caso de la persona con discapacidad, como en el caso de las niñas, evidentemente hay que hacer algo mucho más para justamente garantizar este sector que es más vulnerable, que necesita más protección, que tenga esa protección por parte del Estado. El Estado lo que tiene que equilibrar justamente para que no haya ni discriminación e igualdad, beneficio para aquellos sectores que estarían en condiciones de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, es el gran aporte de la Convención sobre el Derecho del Niño, que es la más ratificada. Todos los países miembros de Naciones Unidas han ratificado. En este momento son 193 los países miembros de Naciones Unidas y esta es la convención que ha sido ratificada por todos. Uno de los elementos cruciales en la Convención sobre el Derecho del Niño es el principio del interés superior del niño. Eso aborda toda la estructura de la Convención y es lo que nos inspira para entender justamente que todo lo que tenemos que hacer en relación con la niñez tiene que siempre hacerse resguardando este principio del interés superior del niño. Esta constituye una herramienta que permite interpretar las distintas disposiciones contenidas en el instrumento internacionales y este principio exige también la adopción de medidas activas por los gobiernos.
por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo, por parte del Poder Judicial, estudiando sistemáticamente cómo los derechos del niño se ven y pueden ser afectados en las medidas y en las decisiones que se pueden adoptar. En ese sentido, el comité ha señalado que las características propias de los niños, su situación inicial de dependencia y desarrollo, su extraordinario potencial humano, así como su vulnerabilidad, son elementos que exigen una mayor protección jurídica. Por lo tanto, los Estados tienen un deber especial de protección hacia los niños. Cuando decimos ese nivel especial que tienen los Estados de protección, no es simplemente adoptar una legislación, va mucho más allá. Es la elaboración de política pública, repito, instalar instancias o instituciones públicas de Estado que atiendan a esos sectores, es hacer campañas de promoción y difusión, es legislar en la medida de proteger efectivamente a los derechos de los niños, perseguir a las personas que violan los derechos de los niños. O sea, es integral la atención. En relación con el trabajo infantil, también tenemos que destacar que no toda forma de trabajo infantil son prohibidas por el derecho internacional. Más bien se prohíben aquellas que atentan contra la salud y el desarrollo personal y que pueden interferir significativamente sobre su capacidad, su escolarización. O sea, aquí nuevamente vemos la importancia que le da los instrumentos internacionales al que el niño se desarrolle plenamente, pero principalmente que tenga acceso a una forma de educar. La educación es el elemento fundamental para el desarrollo de un niño. Garantizándolo, evidentemente se le estarían no solamente permitiendo que pueda entrar a exigir y disfrutar de los derechos que el Estado le compete brindar. En este sentido, es importante también lo que ha señalado y afirmado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es otro comité que analiza el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en ese sentido, que los Estados partes deben adoptar medidas efectivas, en particular, medidas legislativas para prohibir el trabajo infantil a menores de 16 años. Además, deben prohibir toda forma de explotación económica y de trabajo forzoso de niños. Los Estados tienen el deber de adoptar medidas que garanticen un entorno de crecimiento sano y propicio para los niños, niñas y adolescentes. Si bien los niños y adolescentes, respetando las edades mínimas establecidas en los distintos convenios de la OIT, en determinados casos pueden formar parte de la fuerza laboral. Esto debe garantizarse, sin embargo, el respeto a su salud y el desarrollo integral. O sea, esos son los dos elementos fundamentales que un menor, si ingresa a formar parte de aquellos trabajos que están permitidos y autorizados por parte también de la Organización Internacional del Trabajo, evidentemente se tienen que resguardar esos tres elementos: la salud, un desarrollo integral y la educación. Por lo tanto, evidentemente se establecen limitaciones tanto de tipo de trabajo permitido como en la manera de ejecutar ese tipo de trabajo permitidos. En ese sentido, también es importante destacar que la participación en actividades laborales, eso lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño, de conformidad con las normas internacionales, puede ser beneficioso al desarrollo de los adolescentes en la medida que no ponga en peligro el disfrute de ninguno de otros derechos de los adolescentes, como son, repito, esas son palabras textuales del comité, la salud y la educación. En relación entre el trabajo infantil y el derecho a la educación es estrecha, evidentemente. En efecto, aspectos como la asistencia escolar, las condiciones socioeconómicas y la estructura de los hogares determinan que en muchos casos un niño sea objeto de las peores formas de trabajo infantil. En ese sentido, el comité nos ha establecido que los Estados partes tienen la obligación de velar porque ni las comunidades ni las familias dependan del trabajo infantil, y reafirma en particular la importancia de la educación para erradicar el trabajo infantil. Durante los últimos meses hemos visto en las religiones, hemos sido también testigos de grandes movimientos y reclamos estudiantiles por parte de grupos de estudiantes que exigen claramente la garantía del acceso universal a una educación de calidad.
No cabe duda que garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad constituye una herramienta para combatir y lograr erradicar la forma de trabajo infantil. Las razones que explican la existencia y desarrollo de la peor forma de trabajo infantil son varias, pero evidentemente hay una que está relacionada mucho con el tema de la pobreza. En esta región, como también en otra parte del mundo, el trabajo infantil y adolescente se explica por la necesidad que tienen las familias muy pobres de asegurar su subsistencia. Algunas de estas familias presentan problemas de desintegración de sus hogares, abandono por parte de algunos de los padres, violencia intrafamiliar, alcoholismo e incluso drogadicción. En estos casos, el trabajo infantil no es sino la expresión más visible de una realidad social ligada a una miseria aún más profunda que la sola falta de ingresos. Ahora bien, más allá de la causa de estos fenómenos, si miramos la realidad de los países de la región, es posible identificar también buenas prácticas que buscan dar efectividad a los estándares internacionales en esta materia. Y voy a resaltar algunas que nosotros consideramos importantes que pueden ser también discutidas y pueden ser analizadas en otras realidades. En Argentina, por ejemplo, hemos detectado que la creación de registros de protección integral de la niñez y la adolescencia. Esa creación de este registro es sumamente importante. Tiene la misión de integrar y sistematizar la información relacionada con las acciones gubernamentales de protección de los derechos de las personas menores de 18 años y la función de ampliar y calificar el conjunto de la política pública en esa materia. Entonces, tener un registro de qué es lo que hace el Estado, evidentemente es sumamente importante porque muchas veces hay sobreposiciones, etc. Y eso ayudaría también a coordinar mejor los esfuerzos con otras entidades, en este caso organizaciones de la sociedad civil, para tener una mayor efectividad en la acción política. En Perú, cuando estuvo de visita en el 2011 la relatora sobre la forma contemporánea de esclavitud, destacó que el comité que destacó la creación de un comité para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Y principalmente destacó que este comité no se ha simplemente concentrado en la ciudad, pero se ha descentralizado mediante comités regionales encargados de aplicación de un plan, a lo que los alentó a desarrollar y aplicar propios planes de acción identificados en esta región donde se encuentran. Entonces, vemos que una política, muchas veces lo que sucede es una política a nivel estatal, centralizada, muchas veces no permite, no permea y no puede identificar cuestiones muy puntuales de las regiones. Esa forma de aterrizar en realidades concretas, más, controlable, y más con contacto directo, evidentemente tiene un efecto sumamente importante y es de destacar esta buena práctica de tratar de aterrizar en realidades concretas. Una importante forma de combatir el trabajo infantil es también mediante el monitoreo y adecuado registro de los casos de trabajo infantil. Iniciativas en ese sentido han sido muy positivas en Ecuador, en Guatemala y Bolivia, porque eso te permite identificar exactamente dónde está la utilización del menor, en qué tipo de actividades, bien sea lícita, entre comillas, o ilícitas. Eso permite adecuar también políticas públicas. A pesar de estas buenas prácticas, como decía, la realidad sigue siendo lamentablemente preocupante. La mayoría de los niños y niñas adolescentes que trabajan están atrapados en sus peores formas, que incluyen trabajos peligrosos, tanto por su naturaleza, que incluye trabajo como la esclavitud, el tráfico de personas, la servidumbre por deuda, la prostitución infantil, que es otro de los fenómenos gravísimos, la pornografía y otras actividades ilícitas que el Estado tiene que combatir con leyes, con la persecución de los responsables, con la investigación, llevar a esta gente a los tribunales y que reciban la debida sanción. Eso es algo que es sumamente importante porque si el Estado no adopta ese tipo de medidas, no da ejemplo, hay otro fenómeno que vemos que nos preocupa porque eso va aliado a eso, que es el tema de la corrupción, y cuando hablamos de corrupción es la corrupción estatal y la impunidad, cuando vemos que frente
a las distintas denuncias, no hay investigación, no hay sanción. Entonces los mensajes son contradictorios y aquí necesitamos Estado fuerte que persigan este tipo de delitos que hacen un daño sumamente fuerte a la sociedad. A partir de este pequeño escenario, esta breve presentación, hemos visto que hay también algunas recomendaciones que nosotros consideramos que se podrían tomar en cuenta y discutirla y creemos que estas recomendaciones pueden mejorar significativamente la situación de los menores, de los niños y niñas en relación con el trabajo. En primer lugar, los Estados tienen el deber de desarrollar un marco normativo. Ese es el punto de base. Sin un marco normativo es difícil que el Estado actúe. Y que tiene que estar orientado a abolir las peores formas de trabajo infantil, como también de establecer mecanismos de control, tanto a nivel nacional como locales, para combatir la trata de personas, especialmente por parte de estructuras organizativas del crimen organizado. Los Estados también deberían adoptar medidas eficaces y urgentes para impedir que los niños permanezcan sometidos a la peor forma de trabajo infantil, a la explotación económica y la servidumbre doméstica, y ofrecer a los niños asistencia apropiada, también inclusive a través de tratar de sacarlos de esa situación y ponerlos en albergues transitorios para donde poder garantizar sus derechos. Muy bien. Los Estados tienen un importante, claro, yo estoy hablando para el público que tengo aquí, eso tiene, pero sé que hay un público también mucho más allá que es importante que ese mensaje también le llegue a ustedes. Entonces, estoy dando una pequeña lectura, algunas recomendaciones que hemos elaborado y pensamos importantes iniciativas. Entonces, los Estados tienen una importante labor de difusión, eso es el otro tema. Parte del marco jurídico, la persecución de los delitos relacionados con el tráfico, el tema de la difusión y educación a través de programas e iniciativas de concientización sobre la relevancia de erradicar las peores formas de trabajo infantil. Dichas campañas tienen que ser dirigidas a todos, deben estar dirigidas a las autoridades en primer lugar, que son las que tienen que implementar políticas públicas. También a la sociedad en su conjunto, con el fin de poder cambiar esos estereotipos que nosotros tenemos en relación con el acercamiento con esa temática. La campaña, por ejemplo, deberían proporcionar información como dónde denunciar los casos, cómo recibir el apoyo, en qué lugar hay un centro de asistencia para menores, y también que ese centro de decisión de menores tiene la capacidad de poder ofrecer un apoyo jurídico. Eso es importante. Hay algunas iniciativas interesantes que hemos visto en algunos países, como por ejemplo en El Salvador en relación con alguna situación de explotación de niños, donde un grupo musical bien reconocido invitaba a los niños a tomar fotografías de los lugares donde ellos ven que hay cierta situación de abuso en relación con niños, e informar a esta organización y ahí intervenir, hacer partícipe también al menor para que sienta y se empodere de sus derechos. Después, evidentemente, el tema de los programas y políticas públicas en relación con el acceso a una calidad de educación, que está estrechamente relacionada con el trabajo infantil. En efecto, los Estados deben siempre tener presente la interrelación entre educación y trabajo durante la niñez, debiendo adoptar estrategias para evitar que los niños, niñas y adolescentes se expongan a trabajos peligrosos. Por último, destacar el importante rol que pueden desempeñar las instituciones a nivel nacional, no solamente las instituciones del Estado, pero también las organizaciones de la sociedad civil, y por eso es un llamado para que se convoquen a las estructuras no gubernamentales que trabajan sobre ese tema para que se hagan partícipes de implementar, de ayudar en la implementación de política pública en ese sentido. Y también es importante que ese tema no solamente se aborde desde el punto de vista de un país, a nivel interno, pero que se aborde esa realidad a nivel regional. Hay experiencias muy interesantes en el seno del Mercosur, donde hay una mesa de trabajo Niños y Niñas Sur, que se llama, que justamente ve toda esa problemática a nivel regional de los países del Mercosur y sus asociados,
para elaborar políticas comunes, especialmente relacionadas con los fenómenos de la niñez, con el fenómeno de la trata de personas y de la situación del niño y niña migrante. Pero eso implica también un trabajo regional sumamente importante. Me parece que la actividad de hoy día, quiero nuevamente agradecer la posibilidad de haber podido intervenir en esta exposición virtual que tiene sus virtudes y que nos permite acercarnos a toda una realidad de América Latina, y esperamos que esta contribución les sirva para a todos y a todos los que nos están escuchando para poder utilizar estos elementos